estás en TV Cristiana al encuentro con Dios. Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor, con perfume, óleo y mirra, ungieron a mi Señor, lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor. Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, moviéndola pa' que huyera, no pa' que saliera Cristo, fue pa' que entraran y vieran. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso. Muerte, dime en dónde está tu aguijón. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos. Ya estamos con ustedes nuevamente para poder compartir la programación de hoy día. Como ustedes saben, todos los días de lunes a domingo empezamos a la 1 de la tarde con un mensaje en vivo para la gloria de Dios y para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Gloria sea a nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor, que Él es bueno con nosotros y nos ayuda a poder llegar a ustedes a través de nuestra plataforma. Gloria sea al Señor, que Dios nos ayude, nos bendiga. Y en esta hora vamos a empezar, como todos los días, con el mensaje de la palabra de nuestro Dios a la 1 de la tarde. Son las 1:08 y vamos a presentar a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala, que está en medio nuestro. Él es el portador del mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Sixto Gómez, Dios me lo bendiga, el Señor sea con usted. Gracias, hermanos Cisneros. Buenas tardes a toda la audiencia también en esta tarde. Les saludo a cada uno de ustedes. Y bendito sea el nombre del Señor por permitirme poder estar una vez más aquí para poder compartir la palabra del Señor. Y quisiera pues tomar la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 4 del versículo 20 hasta el 27. Dice de la siguiente manera: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía: cortad el árbol, destruílo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el Rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia,
y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra que hemos leído en esta tarde, y que sea pues Dios quien nos ayude a poder entender. Te doy gracias, Señor, en esta hora por permitirme poder estar aquí, Señor, en los set de TV Cristiana, el encuentro con Dios, y por estas redes sociales podemos, Señor, extender tu evangelio. El enemigo no puede, Señor, cerrar nuestras bocas. Utilizando los medios, Señor, de la ciencia del hombre, podemos también llegar hacia muchos oyentes y poder, Señor, compartir tu palabra. No estamos inactivos. Quisiéramos difundirlo, Señor, por todo lugar. Bendito sea el nombre, Señor, tuyo, y glorificado sea tu bendito nombre. Sé que, Señor, tú eres el quien hace las cosas, y hace pues tu voluntad dentro de mí, para que las cosas pues sean exitosas, Señor. Entonces tu palabra hablaremos en esta tarde. Gracias, oh mi Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos hablando acerca de Nabucodonosor. Y aquí con esto termina la historia de Nabucodonosor, el rey que Dios le hizo grande y lo prosperó para castigar al pueblo de Israel y a muchos pueblos que, conociendo que Dios es el Dios de los dioses, pero que ellos cedieron a la idolatría. Entonces, aquí vemos, hermanos, que el rey Nabucodonosor, Dios había obrado a través de él, dándole sueños y había hecho maravillas en él. Había utilizado a Daniel para poder ser el mensajero. Y él cuando, hermanos, la última que él hizo fue crear una imagen. Y lo hizo sin descenso de valores, porque era su propio parecer, era su propia voluntad de él, porque él, sabiendo el significado del sueño que él había tenido acerca de esa imagen, de esa estatua que él hizo, que mandó a hacer, sugerido, por supuesto, por sus consejeros, por sus astrólogos, por sus sabios, sus adivinos. Ellos le aconsejaron porque, bueno, el rey Nabucodonosor se dio nuevamente a la idolatría. Entonces, mientras vivía en el temor de Dios, bueno, Dios prosperaba, le bendecía, pero él no era íntegro con Dios. Él mantenía en su corazón la ambición, el deseo, el orgullo, la vanidad, el deseo de prosperar, de hacer grande su país. Ese era el anhelo de él. Pero, hermanos, no quebrantaba su corazón, no dejaba el orgullo, la vanidad, la soberbia. Siempre mantenía eso él. O sea, en otras palabras, llevaba una vida a medias. Y entonces, hermanos, él mandó a hacer esta imagen sin descenso de valores, contradiciendo, porque eso es lo que hace el enemigo. Cuando nos saca de los conceptos divinos de Dios, él empieza a meter en nuestra mente nuestra propia voluntad. Y eso fue lo que él hizo. Entonces, todo se fue abajo, volvió nuevamente a la idolatría. Pero cuando Dios obra a través de Sadrach, Mesach y Abednego, entonces él, al ver que estos jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego no fueron destruidos por este fuego natural, entonces, hermanos, él se maravilló y volvió nuevamente a servirle a Dios y a temer a Dios, y dio la orden, y en su ligereza fue apresurado, porque él promulgó una ley que todos deberían servirle a Dios,
al Dios de los hebreos, porque había visto que el Dios de los hebreos era el Dios de todos los dioses que podían existir para ellos, porque era evidente. Pero él hizo su propio parecer, y aquellos que no obedecían o no querían servir al Dios Jehová, entonces él sus casas lo haría un muladar y los mataría a ellos. Decretó una ley de muerte. Pero eso ya no era, ya no venía eso de parte de Dios. Era parte de su ligereza, de su emoción. Porque Dios no obliga a nadie. El hombre tiene libertad para poder escoger voluntariamente. Dios no quiere que tú vengas a su camino por obligación. No. Dios siempre ha puesto un libre albedrío para poder escoger y voluntariamente, si deseamos adherirnos a las filas o al ejército de su Hijo amado Jesucristo, entonces lo haremos voluntariamente. Pero él cometió ese error. Esos eran los errores que él cometía en su ligereza. Bueno, comenzó, hermanos, por un tiempo nuevamente, porque no se despojaba de la vanidad, del orgullo. Siempre había. Dios le bendecía. Y el dinero, hermanos, el dinero vuelve soberbio. Pero él hacía cosas buenas también. Y por eso agradaba a Dios. La Biblia dice, hermanos, y nos habla claramente, que él pasó un tiempo y fue creciendo. Comenzó, hermanos, él a ayudar. Ese era lo de bueno que él tenía en su corazón. Él no era malo. Él le gustaba apoyar, hacía obras de generosidad. Es cierto que él tenía en cautividad a mucha gente de diferentes países, pero él no era malo. Él abastecía, él ayudaba a la gente pobre. Es como si en este tiempo el gobierno, un presidente, apoyara a la gente pobre, al lugar donde llegara, llevara ayuda, ya sea económica o sea a través de víveres o alimentación. Ese es un buen gesto que se hace. Eso es agradable, ese es algo de generosidad que está dentro de los principios divinos de Dios. Y esto era lo que hacía Nabucodonosor. Pero no era íntegro para Dios, como en este tiempo. Hay muchos que hacen obras de generosidad, pero no queremos dejar las cosas que han tomado raíces en nuestro corazón, que es el orgullo, la vanidad, la soberbia, la malicia y tantas cosas. No las queremos dejar. Queremos llevarlo siempre. Y eso no nos permite acercarnos totalmente a Dios. A través de esas cosas no vamos, llevando una vida a medias, no vamos a heredar la vida eterna. Entonces, y Dios quería pues que Nabucodonosor sea por las obras buenas que él hacía. Dios quería que él quebrante su corazón. Dios hacía todo lo posible porque su misericordia es grande. Y por eso es que él, hermanos, pasado el tiempo, él está en su cama y tiene, hermanos, un sueño. Nuevamente le viene un sueño. Y ese sueño le perturba su mente. Él sueña que en medio de la tierra crecía un árbol, una planta, un árbol. Y el árbol crecía, y dice, y la copa, o sea, las hojas, su follaje, llegaba hasta el cielo. Y las ramas se extendían hasta los confines de la tierra.
Entonces, hermanos, y luego que él tiene este sueño, que él ve eso, y ve cómo las bestias del campo, los animales domésticos, todos iban y buscaban refugio y se alimentaban de este árbol. Aún las aves del cielo encontraban alimento porque su fruto era abundante y abastecía para todos. Entonces, hermanos, este era el sueño que él había tenido. Y luego dice que después vio que un vigilante, un vigia, bajó del cielo y dio la orden que ese árbol, con sus buenos frutos, que ese árbol que se alimentaban la gente, los animales, las aves del aire, hacían sus nidos. Este hombre, este vigia, este vigilante, dio la orden, que bajó del cielo, por supuesto, dio la orden para que sea cortado. Y entonces, hermanos, este sueño le perturbó. Él sabía que este sueño, que esta visión que él tenía, este sueño que él había soñado, tenía un significado. Y vuelve a llamar él a sus adivinos, siempre ponía su confianza, él sabiendo que Daniel era un hijo de Dios, que siempre le interpretaba sus sueños, pero él siempre recurría a su personal de él, a sus adivinos, a sus magos, a sus astrólogos, a sus hombres sabios, entendidos. Pero por más que él les contaba el sueño, ellos no podían entenderlo. Y cuando se veía él convencido de que su gabinete, sus consejeros, nadie podían interpretarlo el sueño o darlo a conocer y interpretarlo, él recién pensaba en Daniel y volvía a llamarle a Daniel. Ya Daniel no era aquel joven de aquel entonces, porque ya habían pasado muchos años. Daniel iba envejeciendo, pero seguía siendo un buen siervo de Dios. Su fe era inquebrantable. Él siempre estaba en comunión con Dios. Llevaba una vida en devoción con Dios. Daniel, a pesar que era cautivo, pero Dios lo había puesto en un buen lugar. Porque cuando servimos a Dios íntegramente, con toda nuestra devoción, con todo vuestro corazón y con el entendimiento y la sabiduría de Dios, Dios jamás nos va a dejar desamparados. Dios protege a sus hijos. Y así quiso protegerlo también, de igual manera, a Nabucodonosor. Porque este hombre, a pesar que mantenía que era orgulloso, a pesar que era vanidoso, a pesar que le gustaba el dinero, pero tenía algo de bueno en su corazón. Hacía obras de generosidad. No era un hombre despreciable. No era un hombre malo. Era un hombre que veía necesidad y ayudaba. Él sabía que tenía mucho pueblo, mucha gente cautiva, pero él trataba de apoyar en su gobierno a todos. No hacía excepción de personas. Y eso llegó, esa generosidad, esas dádivas, esas obras buenas, llegó hasta la presencia de Dios, hasta el cielo. Pero Dios no lo quería así. Dios quería de él íntegro, completo. Por eso es que él tuvo este sueño y mandó llamar a Daniel. Y Daniel, hermanos, vino. Y Daniel
interpretó el sueño, pero él se quedó anonadado cuando Dios le revela el sueño, porque el sueño que Dios le estaba revelando tenía mucho que ver con su vida de él. Y la Biblia nos dice que por 1 hora él estuvo meditando, como que, ¿cómo hago para darle esta noticia? Pero al final, hermanos, el rey también le dijo que no tenga ningún temor en interpretar el sueño, que lo diga nada más. Y entonces es así como Daniel interpreta el sueño y le hace ver de aquella planta que había crecido en medio de la tierra y que sus follaje, sus hojas, su follaje de aquel árbol llegaba hasta el cielo y las ramas que salían llegaban hasta los confines de la tierra. Eso eres tú, le dice Daniel. Ese árbol representas tú, porque Dios te ha engrandecido y tu grandeza ha crecido. Dios te ha hecho grande. Ese árbol eres tú. Tu generosidad, tus obras buenas ha llegado a la presencia de Dios. Y tu éxito que has tenido se conoce por todo el mundo. Ese eres tú, le dice Daniel a Nabucodonosor. Le interpretó el sueño. Después que lo descifró, lo dio a entender, ¿no? Que las bestias del campo, que la gente, que aún los animales, eso estaba demostrándole la generosidad que hacía Nabucodonosor. Y que sus obras buenas llegaron hasta el cielo, hasta la presencia de Dios. Por eso es que Dios quería que él se salve. Por eso es que Dios le hace ver y le dice, y aquel vigilante que bajó del cielo y dio la orden para que este árbol sea cortado, pero no totalmente, sino la cepa quedará. La cepa es el tronco. Se acortaron, podaron el palo, pero quedó la cepa. Entonces, esa cepa es ahí donde le interpreta y le dice que Dios lo iba a destronar por un tiempo e iba a entrar un espíritu de locura en su vida. Y durante 7 tiempos pasarían él con esa locura. Y después de 7 tiempos, Dios iba a volverle a reponer si él reconocía verdaderamente de todo corazón y con toda integridad que Dios es el Dios de todos los dioses y que él pone reyes y saca reyes, pone gobernantes y saca gobernantes y que él es el quien maneja a todos los poderes de este mundo. Entonces, si tú reconocieras eso, entonces se te devolverá tu reinado. Volverás a ser el mismo. Tu trono quedará allí, reservado. Eso es lo que representa este sueño. Y Nabucodonosor se sintió contento cuando en verdad escuchó este sueño.
Y le aconsejó a Daniel y le dijo, Daniel le dijo que por favor redima sus pecados. En otras palabras, que lo confiese, que se libere de esos pecados que le hacen cometer errores y no puede acercarse a la presencia de Dios. Te recomiendo que te liberes de esos pecados, de esos hábitos que te hacen alejar de la presencia de Dios, para que por lo menos Dios prolongue tu tiempo, le dijo, y no te venga pronto la locura. Eso fue la recomendación que le dio Daniel. Hermanos, la palabra de Dios nos habla claramente que pasaron 12 meses después de un año. De repente se olvidó él, un año, bueno, quizás a un principio cuando el sueño le fue revelado, trató de moderarse y se acordaba de ese sueño y tenía temor. Pero como cuando se olvidó y en una forma desprevenida, él se sube a la azotea, a su palacio, a la azotea de su palacio. Y cuando él está allí en su palacio, él mira a la ciudad y lo ve hermosa. Y se alegra él, pero se atribuye la gloria. ¿No soy yo, Nabucodonosor, el que embelleció esta hermosa ciudad? Porque era una ciudad hermosa, era una grande ciudad, era la maravilla del mundo. Y él quiso, hermanos, ¿qué es lo que hizo? Se envaneció, se orgulleció a sí mismo. Nació en él nuevamente el orgullo, la vanidad, la soberbia. Ese pecado que le impedía acercarse a la presencia de Dios. Y entonces, inmediatamente, le vino el espíritu de locura. En ese instante que él estaba envaneciéndose, perdió la razón y se quedó loco. Y en ese instante fue sacado del palacio y fue llevado al campo para ser alimentado con los animales, conforme Dios lo había hecho ver en el sueño un año antes. Hermanos, vemos cómo Dios trata, porque Él es grande en misericordia. Y Él permitió estas cosas porque quería salvar su vida de Nabucodonosor. Porque Dios lo utilizó a él para dar un azote a su pueblo, para hacerle reflexionar al pueblo de Israel. Hermanos, y cuando fue llevado y comía con las bestias del campo, Nabucodonosor, el pelo le creció, las uñas como uñas de águila, comía con los animales del campo, se mojaba con la lluvia que caía. O sea, en otras palabras, la gente que le veían a este hombre que se había envanecido, que había sido orgulloso, jactancioso, se burlaban. Las autoridades lo humillaban. Él sintió la humillación, sintió la vergüenza, estando loco. No le fue a él tan fácil. Pero dentro de su locura, cuando se cumplió el tiempo, los 7 tiempos que Dios había establecido, hermanos, tiempo de reflexión que le sirvió para él,
Se le quitó el espíritu de locura. ¿Y qué hizo él? Cuando se le fue el espíritu de locura, cumplidos los 7 tiempos, voluntariamente recapacitó y se dio cuenta. Y le pidió perdón a Dios. Y dejó aquel orgullo, aquella vanidad, aquella soberbia que le impedía reconocer a Dios totalmente como el Dios supremo de todos los dioses. Como el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, allí le fue devuelto su soberanía. Fue trasladado nuevamente para tomar el mando como rey, pero con un corazón cambiado. Porque esa aflicción que él vivió le sirvió para darse cuenta y reconocer a Dios como el soberano de todos los dioses. Eso es lo que nos falta en nuestra vida. Muchas veces creemos que a Dios le podemos servir a medias. Creemos que a Dios le podemos servir con nuestros viejos hábitos o nuestras viejas costumbres. Creemos que a Dios le podemos servir con el orgullo, con la vanidad, con la soberbia y cuantas cosas que aún tenemos en nuestra vida. No es así, hermanos. Podemos de repente ser muy generosos. Podemos hacer obras de bien, pero recuerda que la palabra dice, no por obras, para que nadie se jacte o se orgullezca. La salvación es cuando tú íntegramente, completamente reconoces y te entregas al Señor de todo corazón para servirle con humildad y sencillez de corazón. Eso le agrada a nuestro Dios. Y por eso Dios sabía y conocía que este hombre hacía buenas obras y le dio la oportunidad para que él pueda escoger. Dios te está dando la oportunidad a ti y a mí para poder decidirnos y poder íntegramente dedicarnos a Dios, entregarnos con todo completamente y dejar nuestra ira, que de repente, hermanos, la ira la tenemos y en todo momento nos airamos. De repente, hermanos, Dios nos ha prosperado económicamente y tenemos el orgullo, la vanidad. Humillamos por el dinero que tenemos, humillamos a nuestro prójimo, pero creemos que Dios está de acuerdo con nosotros. No es así. No es por tus obras de bien que hagas, es por el quebrantamiento de tu corazón. Ejemplo tenemos en Nabucodonosor, y él mismo da testimonio cómo él reconoce, hermanos. Si tú lees el libro de Daniel, te vas a dar cuenta cómo él testifica y reconoce y se da cuenta que el día que él reconoció a Dios como el supremo de todas las cosas y que él pone reyes, pone autoridades y saca autoridades y nadie puede jactarse cuando llega a un cargo privilegiado y decir es producto de mi esfuerzo. No, es producto porque Dios permitió ponerte en ese lugar. Y no nos envanezcamos, no nos orgullezcamos, sino trabajemos y obremos y hagámoslo con sencillez de corazón. Eso es lo que quiere Dios de ti y de mí y de cada uno de vosotros. Y de todos aquellos que escuchemos la palabra, hermanos, vengámonos al Señor con un corazón contrito y humillado, conservando la humildad y la sencillez de corazón. No es tan fácil despojarnos de nuestros viejos hábitos que han tomado raíces en nuestra vida. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. Pero si nos esforzamos, ese esfuerzo le agrada a Dios. Si tú o yo me esfuerzo por querer cambiar y dejar esos viejos hábitos, ese esfuerzo le agrada a Dios. Y sobre ese esfuerzo que has tomado, Él te ayuda. Hermanos, esta es la palabra de Dios que nos ilustra a través de este gran hombre que fue un gran emperador, que imperó, que trabajó, que hizo obras de bien y reconoció al final. Y ahí termina esta historia porque hasta ahí nos relata la palabra del Señor
cómo este hombre llegó a reconocer a Dios como el soberano de todos los dioses. Así que, hermanos, Dios bendiga su palabra en esta tarde y sea pues usted haya podido entender. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo estamos ya terminando el mensaje de la palabra de nuestro Dios expuesto por nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. El Señor haya derramado su bendición en cada uno de vosotros, amados hermanos, y de esa manera podamos conocer más acerca del único que perdona, del único que salve el alma del infierno, Jesucristo, el Hijo de Dios. Siempre en Navidad recordamos su nacimiento, pero lo recordamos con una historia. Hay que recordarlo como un Dios que puede salvar tu alma, perdonar tus pecados, y de esa manera puedas entrar entrada en el reino de los cielos. Gloria sea al Señor. Vamos con el primer tema de esta tarde para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria sea a nuestro Señor. Alabado sea nuestro Dios. Para siempre, sí Señor, alabando, adorando a Cristo que vive, a Cristo que reina, a Cristo que vive, a Cristo que reina, sí Señor. Vamos todos con gozo y alegría, las palmas arriba, arriba con gozo, ahora, sí, vamos, alábale, adórale, exáltale.
Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros. Saludamos al pastor Felipe Bernabé Alonso Chávez. Amén. Gloria sea al Señor. Saludamos a nuestra hermana Domitila Gómez Ayala. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Y saludamos al evangelista Luis Fernando Marreros Ponte. También nos está viendo mi Padre. Jehová los bendiga, amados hermanos, porque para eso estamos aquí cada día tratando de hacer la voluntad de nuestro Dios, compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La programación para el día de mañana, mañana sábado. Hoy estamos viernes 26, mañana sábado 27 a la 1 de la tarde estará predicando el pastor Wilmer Segarra Lázaro. Él es pastor de la iglesia La Hermosa, que está ubicada en la Primavera Alta, Chimbote, Ancash, Perú. La gloria sea al Señor. Y esto para el domingo 28. Este domingo, pasado mañana a la 1 de la tarde, estará predicando el pastor Felipe Bernabé Alonso Chávez. Él es pastor de la Iglesia Misionera Las Naciones, que está ubicada en La Unión, Chimbote, Ancash, Perú. Esa es la programación para este fin de semana. Está usted invitado, separe su tiempo, porque Cristo lo ama y quiere que usted alcance la salvación de su alma. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Así que vamos ya despidiéndonos con el último tema. Luego nos conectamos con nuestro programa grabado desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Amados hermanos, el Señor los bendiga, el Señor los guarde y nos vemos el día de mañana. La gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Chávez, adelante hermano, con el Radio Redentor. Aleluya. Dios mío, dame un corazón nuevo para amar a quien no me ame y confesarte a las madrugadas. Te amo, Padre, mi fiel compañero. Te amo, Padre. Dios mío, dame un corazón para amar a quien no me ame y confesarte a las madrugadas. Te amo, Padre, mi fiel compañero. Soy peregrino aquí en la tierra y a poco tiempo estaré perdido. A donde vaya quiero ir contigo. Dame tus manos, mi fiel compañero. Dios mío, dame un corazón nuevo para amar a las personas que no me aman, oh Dios, y confesarte a las madrugadas. Te amo, Padre, mi fiel compañero. Dios, dame un corazón nuevo. Dios mío, dame un corazón nuevo para amar a quien no me ame y confesarte a las madrugadas. Te amo, Padre, mi fiel compañero. Soy peregrino aquí en la tierra y a poco tiempo estaré perdido. A donde vaya quiero ir contigo. Dame tus manos, mi fiel compañero. Esta tristeza me va embargando. A los pensamientos de este mundo malvado. Solo te pido, mi
tristeza me va embargando. A los pensamientos de este mundo malvado, a solo te pido, mi fiel compañero, a que me aleje de este mundo perdido. Por eso ando perdido, o sin rumbo ni un lugar, esperando que algún día a las fuerzas tú me darás. Por eso ando perdido, o sin rumbo ni un lugar, esperando que algún día a las fuerzas tú me darás. Oh Dios, tú das las peores batallas a tus mejores guerreros. Esperando aquí estaré las nuevas fuerzas que tú me darás. Todos conmigo, Cristo, Cristo vive, Cristo, Cristo vive, Cristo, Cristo vive. Tú vives, tú reinas para